Hace unos días un amigo me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre un preso político y un preso de conciencia? Y de ahí surge la idea de hacer este video. A continuación, de manera sencilla, explicaremos la diferencia entre un preso político y un preso de conciencia. El ser humano siempre se ha caracterizado por querer aniquilar al que piensa diferente a él o el que representa intereses distintos a los suyos. Por tal razón, las denominaciones de preso político y preso de conciencia han surgido para la diferenciación de los perseguidos por ciertos gobiernos dentro de un territorio determinado, aunque para muchos juristas internacionales y politólogos esta diferenciación no debería existir, porque una persona puede ser preso político y de conciencia a la vez. Pero vayamos a la diferenciación. Primero que todo, hay dos corrientes distintivas. La primera es la utilización de la violencia y la segunda la razón o motivos del encarcelamiento. Según Amnistía Internacional, el preso de conciencia es aquel que por sus creencias, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, idioma u otras características protegidas por los derechos humanos fueron privados de su libertad. Los presos de conciencia en ningún momento han propugnado la violencia ni han realizado actuaciones violentas, por lo cual su encarcelamiento es una grave violación a los derechos humanos, donde se cercenan derechos y libertades fundamentales solo por su condición propia del ser humano. Pero si hablamos del término preso político, este puede llevar consigo una leve diferencia. Estas personas son encarceladas debido a sus actividades o actuaciones políticas que pueden incluir en conductas como en la participación en protestas en contra del gobierno, su presencia en grupos opositores o la realización de actos subversivos que incluso podrían derivar en delitos políticos, como rebelión, sedición y asonada. El encarcelamiento de estas personas no siempre representa una violación a los derechos humanos. Realmente existen conductas que pueden constituir en delitos políticos, los cuales pueden estar sujetos a amnistía o indulto por parte del presidente de la República, aunque muchas veces los gobiernos autoritarios utilizan la ley de forma represiva y si la corriente política a la cual se es perteneciente no es pro gobierno, se puede ser privado de la libertad sin razón alguna. Por ejemplo, el caso de Leopoldo López en Venezuela y otros presos políticos dentro de ese país. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué existen presos de conciencia? Porque puede que el establecimiento lo considere como un peligro para la sociedad o incluso un mal ejemplo para una comunidad que debe regirse por determinados valores. También surge otra pregunta, ¿por qué existen presos políticos? Porque pueden existir conductas revolucionarias en contra del Estado que pueden afectar el orden público e incluso el orden constitucional, por lo cual deben ser procesados por delitos políticos debido a conductas violentas. Pero existen muchos presos políticos que no incitaron a la violencia, pero están privados de la libertad debido a la represión estatal. Si hacemos énfasis en los ejemplos, en cuanto a preso de conciencia podemos encontrar a Alexei Navalny, que en su momento fue opositor ruso al régimen de Vladimir Putin, que jamás propugnó la violencia y fue encarcelado por expresar pacíficamente sus ideas sociales y políticas. Recibió esta denominación por parte de Amnistía Internacional hasta su muerte en febrero del presente año. En cuanto al ejemplo de preso político, encontramos a Leopoldo López, opositor venezolano capturado en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en 2014, acusado de incitar a la violencia durante las manifestaciones, aunque muchos analistas en derechos humanos afirman que su detención es un capricho del régimen bolivariano. Sé que muchos me preguntarán por Nelson Mandela, pero realmente es complejo adjudicarle una denominación a Mandela si es preso político o es preso de conciencia, debido a que fue segregado durante el apartheid por su color de piel e incluso fue miembro de un grupo guerrillero en su natal Sudáfrica. Son términos complejos, pero deseo realmente que se haya aclarado un poco las dudas con respecto a estos temas, ya que muchas veces son mal empleados dentro del mundo académico.